manera, siguiendo las tendencias, con los deseos carnales. Pero ¿cómo aprovechas bien? Dios es que los discípulos en esta casa podamos aprender la humildad y a través de ella unirnos. Porque la humildad trae unidad dentro del pueblo de Cristo. Pero el orgullo trae división o separación. Porque cuando hay un corazón orgulloso, ¿qué va a perdonar esa persona? Cuando hay orgullo en el corazón, ¿qué te vas a humillar? ¿Qué le vas a pedir perdón y qué le vas a perdonar? Pero cuando hay humildad, tú aprendes a perdonar. Tú aprendes a hacer las paces con tu hermano y por tanto nos hacemos uno. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Entonces, ¿cuántos queremos aprender la humildad por medio de la palabra del Señor Jesucristo? Entonces, una virtud importante de la humildad que nos lleva a depender completamente de Dios. Nunca veas a Dios como el bombero, como el salvavidas, que solamente en el momento que te estás ahogando, Señor, ayúdame. Se está incendiando algo en tu vida, bombero. Pues decir, Dios, ayúdame, Señor. Pero cuando las cosas están bien, hay trabajo, las cosas marchan bien, estoy contento, no tengo una serie de cosas, uno se olvida del Señor. ¿Cuánto lo tenemos? Y vivimos a nuestra manera. Por eso, usted jamás se olvide de quién viene tu dependencia. Dios es el dueño de todas las cosas. ¿Cuánto dicen amén? Y en la Biblia, el ejemplo para nosotros de humildad es nuestro Señor Jesucristo. Él es el ejemplo. Él vino a darnos ejemplo, no solamente de palabras, porque la humildad no se dice de palabras, la humildad se muestra en acciones. ¿A su nombre? La humildad se evidencia a través de evidencia, de acciones que tenemos que hacer en nuestras vidas. Jesús es el ejemplo principal en la Biblia de la humildad. ¿Aló? Pero la humildad no significa, amados, menospreciarnos a nosotros mismos. Ojo ahí, no vayas al extremo tampoco. Hay gente que aprende mal y dice, yo soy humilde, y se menosprecia, se descuida y se abandona en su vida aún personal. Pero la humildad no tiene nada que ver con un aspecto de vestimenta. La humildad no tiene nada que ver con cosas de lujo, de marca. No es una persona que tiene cosas de repente, no sé, alcanzó cosas, de repente se viste con ropas caras, significa que es orgulloso, y la persona que se viste de repente con ropitas de menos costo, podríamos decir un ejemplo, sea humilde. No, la ropa ni las cosas, amados, muestran la humildad, sino que el corazón. Nunca usted busque por apariencia. Ese es humilde y ese es orgulloso. Cada uno debería juzgarse en su corazón, si soy orgulloso o si soy humilde. ¿Aló? A su nombre es el de Jesucristo. Pero la humildad nos va a llevar al servicio de los demás. La humildad nos va a unir primeramente como iglesia, como discípulos, y nos va a llevar a servir a otras personas. Ahora, ¿cómo hoy, en este tiempo, usted sirve a otras personas? ¿Cómo le sirve a otras personas? Llevando la palabra, las buenas nuevas a otras personas. Usted se convierte en un servidor, en una servidora, al ir a una persona, a una casa, a llevarle el mensaje del reino. Le está sirviendo a esa persona. Esa es la manera más correcta de servir y darse la vida por otras personas. ¿Cuántos dicen amén? Jesús vino por eso a ser nuestro servidor, o vino a servirnos, porque trajo el evangelio, trajo la palabra de salvación, trajo la salvación en sí mismo. Amén, amados. No tenemos que aprender qué cosa, la humildad, porque reconocemos que lo que tenemos viene de Dios. Aún tu capacidad, tu intelecto, tu vida entera proviene de Dios. Nada es de nosotros, amados. Tu propia vida proviene de Dios. Tu casa, tu familia, tus hijos, tu esposo. Lo que tú tienes es gracias a ¿quién? Es gracias a nuestro Dios Todopoderoso. Eso tenemos que reconocer. Y la humildad te lleva a reconocer que lo que tú tienes, lo que hayas alcanzado hasta el día de hoy, es por la gracia y la misericordia de Dios. Por el orgullo,
te hace creer que tú eres muy sabio, tú eres muy ágil, muy hábil, tú eres muy fuerte, por eso tienes lo que tú tienes. Por eso jamás te atrevas a decir, amados, yo lo logré, hermano. Yo logré estas cosas. Nunca digas, Dios me lo dio sin merecerlo. Amén. Hay que quitar un poquito de otro lenguaje la palabra yo. ¿Verdad? Yo. Yo hice todo. Hay que quitar un poquito. No estoy diciendo que nunca así que yo. Quizá hay momentos que te va a salir. Yo fui a visitar, etcétera, pero nunca digan, yo lo logré, hermanos, y nunca metas a Dios en el asunto. Señor, eres tú quien me llevó a tener esto. Gracias a ti, Señor, por eso todo te lo debo a ti. ¿Aló? Esa frase me encanta. Al Señor todo se lo debemos. Abraza a alguien y dile, todo se lo debemos a Dios. Pero dígalo con gozo, dile, todo se lo debemos a Dios. ¿Aló? Vamos a lecturar algunos pasajes aquí. Primero, Mateo 11:29, por favor. Y esto es lo que Jesús, nuestro Señor, habló en este pasaje. Yo creo que algunos conocen este versículo. Mateo 11:29. ¿Qué dice? Llevad qué cosa? Mi yugo. ¿Y qué más dice? Y aprended. ¿Qué es lo que el Señor quiere que aprendamos de Él en lo prioritario? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. En la otra versión dice, lleven mi yugo y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Así hallarán descanso, reposo para vuestra alma. Entonces, en el primer pasaje que estamos leyendo, lo que Cristo quiere para nosotros es que podamos aprender de Él. ¿Qué cosa? La humildad, la mansedumbre. Pero vamos a hablar mucho de la humildad el día de hoy. ¿Aló? ¿Qué es lo que quiere el Señor para nosotros en este momento? Que aprendamos qué cosa. Que aprendamos la humildad. ¿De quién? De Él. ¿Aló? Por eso, si hay algo que podemos aprender de nuestro Señor Jesucristo, amado en nuestras vidas, es la humildad. Porque Él manifestó, Él mostró. Y ahora, en el otro pasaje, el apóstol Pablo también nos exhorta en Filipenses capítulo 2, versículo 5, una palabra también concreta, Filipenses 2, 5. ¿Qué dice ese versículo? Léelo por favor fuerte en la pantalla. No hagan nada por egoísmo. ¿Qué más? O por vanidad. Más bien, ¿con qué? Con humildad. ¿Qué más dice? Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Lo que la Biblia habla aquí es, primero, el texto que hemos leído en Mateo 11:29, Jesús hablando dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y ahora el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, no hagan nada en esta tierra por cosas equivocadas, sino más bien con humildad. Todo lo que hacemos, tenemos que hacerlo a través de esta virtud de la humildad en nuestras vidas. Para servir, para predicar, para hacer lo que tú vas a hacer en esta tierra para Cristo, tienes que hacerlo con la actitud de humildad. ¿Cuándo dicen amén? Qué maravilloso, amados, que cuando la humildad es un fruto que va creciendo en tu vida, entonces aún en tu casa lo que va a haber es paz. Porque donde hay humildad, los pleitos se terminan. Porque el que es humilde amado, se humilla, dice, perdóname, reconozco mi falta, mi error. Pero el que es orgulloso, ¿qué dice? Yo no tuve error, tú tuviste la culpa, ¿verdad? Y nadie quiere reconocer sus defectos. Por eso aún en el matrimonio es importante mantener la humildad en nuestras vidas. Pero queremos aprender algunos pasajes en Efesios 4:1, por favor, que está hablando también de la humildad, de Efesios 4:1. Si usted tiene la pantalla de lectura o también en su propia Biblia, si usted tiene su Biblia a la mano, léelo por favor. ¿Qué dice? ¿Lo encontró? Efesios 4, versículo 1 hacia adelante. Si lo tiene, lo lee fuerte, por favor. ¿Qué dice el verso 1? En la NBI que estamos leyendo en la pantalla dice, y yo
por eso yo que estoy preso por la causa del Señor, y dice ahí, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre como, siempre que, humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Verso 3. Esfuércense por mantener, ¿qué cosa? La unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Entonces, estamos viendo que la unidad es una virtud importante en la vida de los cristianos, de todos los discípulos que estamos en esta casa. ¿Aló? ¿Cuántos estamos aquí, amados? Y el apóstol Pablo escribe, dice que él estaba obviamente preso por causa de Cristo en Roma, pero desde la prisión él dice, hermanos, yo les ruego. ¿Qué cosa es rogar? Es suplicar. Es decir, por favor, esto es importante, les pido, te lo ruego, lo suplico. La palabra nos está prácticamente diciendo, hermanos, les suplico que ustedes o todos nosotros podamos mantener la humildad o podamos crecer en la humildad. Pablo dice, yo preso en el Señor, les ruego que vivan como, que vivan de acuerdo o digno del llamamiento, de la vocación que han recibido de Cristo Jesús. A su nombre. ¿Cuántos aquí hemos sido llamados por el Señor? ¿Cuántos reciben el llamamiento de Cristo en su vida? Entonces, para vivir en ese llamamiento de una manera ordenada y correcta, es la humildad en nuestras vidas. Jesús, o el apóstol Pablo en este caso, dice, les ruego que ustedes, hablando a toda la iglesia en general, que tenemos que procurar la humildad en nuestras vidas. ¿Cuántos aquí reconocen, amados, que todavía luchan con cierto orgullo en sus vidas? No. ¿Cuántos todavía tienen en sus corazones una espina de orgullo? Que si te descuidas de la humildad, el orgullo comienza a crecer. Pero cada día la humildad es lo que debe crecer en nosotros. Jamás usted va a decir, obviamente, pastor, yo soy humilde, porque la humildad no se dice, la humildad se muestra. ¿Aló? ¿A su nombre, iglesia? Entonces vamos a estar suplicando prácticamente a la iglesia de Jesucristo. Vamos, mira que te digo, hermano, por favor, seamos humildes. Te lo ruego, hermano, seamos humildes. Entonces, al terminar la reunión, usted va a tener que evidenciar, va a tener que esforzarse. Quizá va a pasar una pequeña prueba al final. De pronto algo ocurrió, una situación inesperada al final. Y tienes que mantener la humildad. O vas a dejar que te gane el orgullo. ¿Qué te pasa, nada? ¿Qué pasó? ¿Escuchaste por aquí, salir por este lado? Tenemos que, por eso, procurar crecer. La humildad, amado, no se hereda, se aprende. No, es que pasó mi mamá no era humilde, yo también soy por eso, yo heredé de ellos. La humildad no se hereda, amado, y el orgullo tampoco se aprende en esta tierra. Claro, el orgullo viene ya como que en el chip de nosotros. Es como que cuando te compras un aplicativo, no, mejor dicho, un celular, ya viene aplicativos que no querías que estuvieran ahí, pero están ahí, no es necesario que estén aquí. Y así muchas veces el orgullo viene ya en el aplicativo de nuestras vidas. Pero tenemos que nosotros hacer que eso mengue para aprender la humildad que viene de Cristo Jesús. A su nombre. Oh, mira que todo día vamos a aprender la humildad en el nombre de Jesús. Por el siguiente punto, ¿cómo podemos ser humildes? ¿Cómo vamos a aprender a ser humildes? Es una lucha diaria, obviamente. Por decir la pantalla siguiente, por favor. La humildad inicia cuando reconocemos, ¿qué cosa? Que somos y tenemos, lo que tenemos viene de quién. La humildad inicia cuando reconocemos que todo lo que somos y tenemos viene de quién. Ese es un primer paso. La humildad inicial cuando usted reconoce lo que es usted y lo que tiene usted, ¿proviene de quién? Proviene de Dios. ¿Aló?
cualquier área en tu vida, sea tu casa, carro, negocio, finanzas, tu salud. Podemos nombrar un montón de cosas. Y ahí empieza la unidad. La unidad empieza cuando yo reconozco que si tengo una familia, tengo un hijo, o tengo un hogar, tengo un matrimonio, tengo lo que tengo, viene de Dios. Gracias a Él es lo que tengo. ¿Sabe, amado? Hace rato que tal vez nosotros estuviéramos bajo tierra. Porque el diablo cuántas veces te habrá intentado matarte. Aún en el vientre de tu madre. ¿Aló? El diablo venía y decía, mátenme ese bebé. Hablando a la mente de mamá. Quizá la mamá de su desesperación, una circunstancia, quiso abortarte. Pero Dios no lo permitió. ¿Aló? Entonces tú no naciste por suerte, sino por propósito de Dios. O desde niño de repente pasaste circunstancias, situaciones, y gracias a Dios hoy estás donde tú estás, reconoce que de Él proviene todo. Tal vez no lo merecíamos, obviamente, ninguno de nosotros lo merecíamos. Pero Él fue tan bueno con nosotros y sigue siendo bueno con nosotros. Entonces, en Lucas vamos a aprender un pasaje amado bíblico que la palabra, a través de una palabra Jesús nos muestra el contraste de la unidad y el orgullo. Lucas 18, verso 10 al verso 14. ¿Están todavía atentos todos, amados? Ya se me desmayaron por ahí atrás. ¿Qué pasaje les dije? Lucas 18, del verso 10 al verso 14. ¿Qué dice? Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, es igual a una persona religiosa que conocía la ley, iba al templo, hacía todo. Era un religioso, no se levantaba ni un domingo al culto. Y el otro, recaudador de impuestos, que en otra versión dice publicano. O sea, no era cristiano prácticamente, no era alguien que iba al templo, no conocía la ley, pero era un recaudador de impuestos, un publicano. El verso 11, el fariseo, puesto en pie, a solas, oraba. Mira la oración de este hombre llamado, un hombre religioso fariseo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni como ese recaudador de impuestos. Mira la oración de este hombre. Yo no soy como esa persona. Soy buena gente, Señor. Oraba así, como el mismo halagando. Oh Dios, yo soy un hombre que no soy ladrón, no soy malhechor, no soy adúltero. No soy como este. Verso 17, siguiente, por favor. O verso 13, perdón. O 12. Ayuno 2 veces a la semana. Mira, qué vida espiritual. 2 veces a la semana ayunado. Cualquier día este es un hombre tremendo espiritualmente. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibe. Es decir, era un diezmador fiel. Se faltaba ni una. Pero un fiel en su mayordomía. Era una actitud buena en esa parte, obviamente, pero mira el problema que tenía. En cambio, el recaudador de impuestos, es decir, el publicano, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. ¿Aló? Aquí hay dos personas que Dios nos muestra acerca del contraste que uno, por causa de su propia justicia, que se creía mejor que el otro, obviamente, mostraba su orgullo a través de esta oración, diciendo: Señor, no soy como este, que es un hombre pecador, no soy como este, que es un hombre que tiene tantos errores, soy una persona buena. Mas el publicano reconocía su error, reconocía que él tenía tantas cosas y no merecía ser amado por el Señor, pero decía: Señor, ten piedad, ten misericordia de este pecador. ¿Aló? Y en el siguiente verso 14 vamos a ver quién de los dos ha sido escuchado por el Señor y justificado por el Señor. Dice el verso 14: les digo que es decir, el que se humilló, el que estaba diciendo: Señor, perdóname, soy un pecador, y no aquel, es decir, aquel fariseo que decía: yo no soy como los otros, volvió a su casa justificado ante Dios
Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aló. Y vamos aquí en contraste de la humildad y el orgullo. Entonces significa que el orgullo puede estar presente en la vida de un cristiano también. A pesar de que ora, congrega, diezma, hace muchas cosas, todavía puede estar el orgullo enraizado en su corazón y creerse muchas veces más que otros o mejores que otros. Pero el corazón que le agradó al Señor fue el corazón del publicano, del pecador que reconocía que era un pecador. Dijo: Señor, ni siquiera tengo cara de levantar mi ojo hacia ti porque reconozco mi condición. Perdóname, Señor. Entonces la Biblia dice que este que se humilló fue justificado delante de Dios y su oración había sido escuchada delante del Señor. Amén, amados. Entonces, ser humilde en la parábola, en esta parábola que estamos leyendo, es estar consciente de su propio pecado o indignidad o de su propia condición personal. ¿No estás consciente cuál es tu estado espiritual en este momento? ¿O has dejado que el orgullo te engañe? Estás bien. Si estás congregando, quiere decir que estás bien. Si estás orando, quiere decir que estás bien. Si estás diezmado, quiere decir que estás bien. No, cada uno tiene que mirar su condición. Si usted puede estar haciendo cosas, pues tal vez hay cosas que necesitan reconocer ante Dios. Decir: Señor, todavía estoy embarrado en este pecado, pero perdóname, Señor, ayúdame. Quiero salir de esta condición. ¿Cuántos dicen amén? Cada uno solamente sabe en qué área, todavía nadie sabe, solo tú sabes, solo tú y Dios saben tu lucha diaria. Pero cuando tú vas y dices: Señor, tú conoces mi condición, yo estoy en esta área, sé que es mal, sé que está mal, sé que es un pecado, pero ayúdame, Señor, te pido que me perdones, yo quiero salir de esta situación. Porque no olvides que todo pecado tiene su consecuencia. ¿Aló? Todo pecado a la larga tiene su consecuencia, y no buenas, una consecuencia terrible. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Todo lo que las personas, cuando habla de hombre, habla de varón y mujer, oye, todo lo que las personas están sembrando, de eso mismo van a cosechar tarde o temprano. ¿Alguien está aquí todavía? Entonces la pregunta es: ¿qué estás sembrando? ¿Qué estás sembrando en tu vida espiritual? Obediencia a Dios. ¿Estás sembrando una vida en santidad delante del Señor, o sigues todavía en condiciones que solo tú sabes y piensas que el orgullo te hace creer que estás bien? Que estás bien porque estás congregado, que estás bien porque estás todavía perseverando en la iglesia. Amado, reconozcamos algo. Al reconocer que estoy mal no significa que tengo que estar en la misma condición para toda la vida. Reconocer es un paso de cambio a su nombre. El primer paso para un cambio es reconocer que estoy mal, reconocer que estoy en un pecado. Por el siguiente paso es arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Cambiar mi forma de pensar. Decir: Señor, yo sé que esto está mal, pero voy a abandonar esto y sé que tú nunca me vas a dejar o tú nunca me vas a abandonar. Porque a veces hay personas que pueden estar atados en muchas áreas de sus vidas. Su única dependencia, su única fuente puede ser tal vez algún negocio ilícito, por ejemplo. Tal vez tú dices: yo tengo un negocio, pero si dejo este negocio, ¿de dónde voy a vivir? Pero si sabes que el negocio está mal, decide abandonar y Dios no te va a soltar, Dios no te va a dejar de proveer. ¿Aló? Vamos a salir, no tengas miedo, hermano. Dios no te va a dejar de sustentar. ¿Aló? Entonces, ¿cuánto estamos conscientes de quiénes somos delante del Señor? ¿Qué tienes que hacer? Humillarte. Reconocer tu estado, tu condición espiritual. Por eso Jesús habla en Mateo capítulo 5, verso 3, siguiente pasaje. Mateo 5, 3 es verso clave. Dice: bienaventurado, feliz, dichoso, afortunado los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y qué significa ser pobre en espíritu?
significa que sé mi dependencia total de Dios. Que sin Él yo no podría vivir un minuto más. Ser pobre espíritu, amados, es saber que todo viene y proviene de Dios por causa de su misericordia y de su bondad. Amén, amados. Porque la gente que aprendió la humildad no está luchando por prestigio, no está luchando, amados, por posición, no está luchando por un lugar privilegiado. La gente que tiene humildad no quiere fama ni éxito que provenga de sus propias fuerzas. Aquí usted no está porque quiere ser famoso o porque quiere escalar lugares de posiciones. Eso no es lo que tú anhelas. Dios se lo da a los humildes. ¿No? Aquí Dios pone lugares de posiciones de autoridad, posiciones de privilegio a los humildes de corazón. No es porque tú lo anheles. Yo quisiera que Dios me ponga en ese lugar. Porque mi anhelo es eso. O sea, si tu anhelo es de una manera orgullosa, amados, Dios nunca te va a poner en ese lugar. Amén, amados. A su nombre. Y en la vida de los discípulos, donde estaba Jesús en el tiempo, en su entorno había esa pequeña disputa de quién debería ser mayor de todos, o quién debería ser el líder, o el que tenga autoridad. Había esas circunstancias. Los discípulos de Jesús, había esa lucha de quién tenía que ser mayor, como que en esos tiempos también va a haber, amados, en la congregación. Ese pequeño pleito, ¿qué se quiere ese hermano? ¿Qué se quiere la hermana? El apóstol. Aquí nadie está por posiciones. En tiempo de Jesús había esa pequeña lucha. Vaya al siguiente pasaje, por favor, Marcos 9:35. Y Jesús es tajante, es concreto y les dice esto. Y también esta palabra obviamente es para nosotros. Si tú quieres ser el hombre respetado, la mujer de autoridad, tiene que ser primero eso. Y dice Marcos 9:35. Jesús se sentó y llamó a los 12, porque había una disputa entre ellos, no, pero tú tienes más conocimiento, no, pero tú eres más fuerte, etc. Había una discusión de quién debería ser mayor, o más grande, o más autoridad que otros. Y Jesús se sentó y llamó a los 12. Quien quiera ser el primero, debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. Esa palabra es dura, ¿no? Tú quieres ser el primero, el líder. El líder no es colocado en una posición y ahora todo el mundo tiene que respetar a ese líder. Se gana respeto por su servicio. Aquí no es como en el mundo. Se nombró al presidente. Todo el mundo dice al presidente o respeto al presidente. Es una plan, obviamente así funciona. Suben en una empresa a un rango mayor a alguien, todo el mundo tiene que sujetarse, respetar a esa persona que le puso en un lugar de honor. Todo tiene que servir a él ahora. Pero en el reino no es así. En el reino el líder es el que sirve. ¿Aló? Por eso estamos aquí para servirlos a ustedes. Y Jesús le dice, el que quiere ser el primero debe tomar el último lugar y ser el servidor de todos los demás. ¿Cuántos quieren ser aquí, amados, los primeros? Entonces toma el último lugar, sirve a todos. Ahora, si estoy dispuesto a lavar los pies a todos los discípulos, entonces usted tiene el privilegio de ser reconocido por el Señor en un lugar privilegio. ¿Aló? Por eso en esta casa todos empezamos por la cocina y por el baño. Por eso a nadie se le va a colocar un día, vino acá una persona nueva y ya se convirtió en hijo y se activó los dones y es un hombre que habla. Ya, hermano, usted es el líder acá, el copastor de esta iglesia. Así. Primero vaya al baño, primero sirva en la cocina, primero lave los platos, primero trapee la casa. Pero yo tengo un léxico, está bien, todo lo que tengas, el proceso es proceso. Primero ha venido a servir. A su nombre, iglesia. Y nunca dejaremos de servir. Ustedes no vayan a pensar que los pastores no se ensucian los zapatos. Claro que sí, amados.
No es que no, ustedes no somos los pastores, así que, a ver, no es que usted ya, vaya para allá, vaya para allá, no, mandando para acá. No. Tenemos que ir a las casas también nosotros. Y vamos a las casas. No. Tenemos que ir una semana a las casas a visitar, claro, donde sea, donde sea. Si la persona vive a 30 kilómetros, ahí tenemos que estar. Si tenemos que subir, amados, con cuerda a ese lugar, tenemos que subir con cuerda. ¿Aló? Porque no hay vino. No, ya no voy. Si me llevan en un taxi, en una limusina, ahí sí voy a la persona. Si me traen en la casa con un pollo a la brasa, ahí sí. No, amados. No vamos por condiciones, por servir a las personas. Y nuestro corazón, amados, se llena cuando alguien recibe la palabra de Dios. ¿Cuándo dicen amén? Entonces, había una disputa entre ellos. El Señor les dice, entonces, esta es la condición. Y claro, el que sirve más, el que sirve, el que está dispuesto a servir, Dios le va levantando, Dios le va colocando en lugares de privilegio. Amén, amados. No es por lo que tú sabes, es por lo que tú haces en humildad para el Señor. Pareciera que, amados, un día te digan, eres tonto, son soberbos, ¿no? Cuando lo tratan a ti, tú estás, amén. ¿Por qué un día otra vez le dices, tanto me matas? No, el sencillo humilde es ahí donde es procesado. Si les contara todo lo que nos ha pasado en nuestra vida, amados, desde cuando empezamos, otros de repente creerían, otros de repente dirían, no creo que sea exagerado, pastor. Pero pasamos nuestro proceso del servicio. Una pequeñita nada más. ¿Cuál era para formar nuestra humildad? Por ejemplo, cuando mi esposa estaba de Valentina, de 8 meses, mi Valentina tiene ya 11 años, estaba de 8 meses, y la mamá viene y dice, a ver, les toca, pues ustedes, toma la olla, una olla grande. A los dos nos dio la olla y yo lo miro a mi esposa y todavía como que el orgullo podría manifestarse y decía, es una pena de nosotros, mira, está con tremenda barriga y nos da eso. Parecía injusto, parecía que, ¿qué le pasó? Luego entendimos, tenía que morir nuestro orgullo, amado. Tenía que morir nuestro orgullo en esa situación, en ese momento de obedecer. ¿Qué dice usted? No, le obedecimos. Quizás la carne en ese momento quiso reaccionar, quiso resentirse, quiso ofenderse la carne porque está viendo aparentemente una injusticia. Pero no es que no podíamos hacer, sí podíamos hacer y lo hicimos, amado. Pero fuimos así triturados. Formación, como decíamos ahora, como antes a los niños los papás los formaban, los correazos, los jalonazos, ¿verdad? Quizás fue una formación nosotros al antiguo, podríamos decir. Pero para bien, pasamos el proceso. Luego obedecimos, hicimos lo que teníamos que hacer, preparamos una olla grande para como 200 personas caldo. Se cumplió. Y al final contento nosotros por haber obedecido. La mi esposita de sus casi 8 meses de embarazo. Pero fue parte de un proceso en nuestras vidas. Porque hay personas que solamente en condiciones duras vamos a aprender la humildad. ¿Cuántos aquí escucharon, amados, el testimonio del pastor Oscar Estrada? No voy a contar, yo sé que escucharon. Un día cuando vengan volveré a contar. ¿Cómo fue procesado? ¿Cómo fue aprendió la humildad? ¿Cuándo dicen amén, amado? A su nombre. El ser humilde es ignorar toda ansia por tener cierto nivel determinado o lugar privilegiado. O sea, una persona que tiene humildad en su corazón, su desesperación no es escalar lugares, no importa aplastar a otras personas, no importa por qué lograr a otras personas, yo tengo que estar en ese lugar. Eso pasa en el mundo natural. La gente cuando quiere tomar decisiones, pone sus trabas, pone sus trampas a las personas que están siguiendo para que tiene tomar a todos, porque él quiere llegar a la posición que quiera llegar. Pero en lo espiritual eso no sucede. Usted nunca va a alcanzar un lugar hablando mal de otros. Usted nunca va a alcanzar lugar hablando mal de su propio hermano, de su propio cónyuge también. Usted va a alcanzar lugar posiciones porque habla cosas, dice, ay pastor, mira, la persona tal es así está liderando. No por eso a ti lo vamos a poner en el lugar de otra persona. ¿Aló?
Si alguien viene con una intención de querer de repente hundir a otra persona para que él sea levantado, usted además no lo va a conseguir. Amén. Pues aquí no estamos para tumbar a nadie, estamos para levantar a todas las personas. El objetivo de Cristo no es que usted sea un hombre que se ponga en lugar de una escalera alta y diga, ese no sirve, vaya para allá. No, ninguno, solo Dios es el que levanta o el que quita de lugares de privilegio. ¿Cuándo dicen amén, amados? A su nombre. Entonces volvamos a Filipenses capítulo 2, versículo 6, por favor. Aquí hablamos y aprendemos del Señor Jesucristo, el mayor ejemplo. Filipenses, dije capítulo 2, verso 6. ¿Qué dice el verso 6? Aunque era Dios, no consideró que ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, él renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Verso 8 dice, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. ¿Qué más dice ahí? Y murió en una cruz, como morían los criminales. Jesús nos enseña la humildad. Él, teniendo el lugar privilegiado, el lugar donde a la diestra del Padre, Él decidió venir a este mundo y sufrir por nosotros, servirnos a nosotros. Y ese es el ejemplo más grande para nosotros, amados, cuando dicen amén. Porque la humildad se aprende por medio de la obediencia. Ahí dice la palabra que hemos leído, que en cambio renunció a sus privilegios y adoptó humilde posición de esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Pero él obedeció hasta la muerte. Jesús obedeció hasta la muerte, porque aprendió la humildad, dice la palabra de Dios. Por tanto, él entregó su vida y decidió entregar su vida por nosotros, por lo cual nuestro Padre eterno le exaltó hasta lo sumo al Señor Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén, amado? Isaías 66, versículo 2, por favor, siguiente pasaje. A ver, ¿quién se está durmiendo? Isaías 66, versículo 2. Dice, con mis manos hice tanto el cielo como la tierra. Son míos, dice el Señor. Todo lo que hay en ellos, yo el Señor he hablado. Ahora, lea bien fuerte y claro el siguiente, por favor. Bendeciré a los que tienen un corazón orgulloso o humilde. Humilde y arrepentido a los que tiemblan ante mi palabra. A los que respetan mi palabra, a los que honran mi palabra. El texto es claro. ¿Qué dice, amados? Bendeciré a los que tienen un corazón humilde. El Señor va a derramar su bendición cuando aprendamos la humildad. Una bendición que va a perdurar por generaciones. Una bendición que va a prevalecer aunque vengan adversidades en la vida. El humilde alcanza bendición del cielo. Lo que tú tienes hasta ahora es por causa de la humildad o porque el diablo te engañó que es una bendición a pesar de que tú eres orgulloso. Amados, a veces hay una manera de prosperar equivocadamente, creyendo que todo viene de Dios, porque muchas veces hasta el impío puede prosperar, pero esa prosperidad no literalmente va a provenir del Señor. El enemigo también es engañoso. Porque no olvida, amado, que el enemigo le ofreció a Jesús, le dijo, si tú me adoraras, o si tú me vas a adorar, yo te puedo dar todos los confines de la tierra, te puedo dar la riqueza, el reino, el poder, todo el dinero del mundo, prácticamente. El diablo le ofreció a Jesús la riqueza, el poder. ¿Aló? Eso significa que el enemigo, amados, puede traer provisión para las personas, como usted ya conocerá gente por ser cantante y lleva millones a la perdición, cómo tiene éxito, cómo tiene fama, cómo tiene dinero. ¿Usted cree que eso viene de Dios? La gente muy famosa que es multimillonaria, pero que por sus acciones de cantar, por su música, llevan a millones de jóvenes a la perdición. ¿Usted cree que Dios es que provee para esa persona? No.
Jesús, el diablo le tentó, le dijo, si tú me adoras, yo te puedo dar todo el reino que tengo en esta tierra. No olviden que el Dios de este siglo es el diablo. Todavía el diablo tiene potestad sobre esta tierra. ¿Aló? Entonces el Señor dice, pero yo bendigo a los que son humildes, ¿qué más dice? Y a los que tiemblan ante mi palabra. Y cuando habla de temblar, está hablando de respetar, de tener, de que cuando es la palabra de Dios, es una palabra sagrada, que se tiene que obedecer, que se tiene que humillar. Pero a mucha gente hoy en día, amados, tristemente que la palabra de Dios a veces ni cosquilla les hace. ¿Por qué? Porque ellos mismos no quieren tener temor ni temblor ante la palabra. Cuando la palabra viene y te confronta en alguna área, porque Dios conoce tu vida, tú tienes que decir, si la Biblia está escrita, entonces esa palabra me tiene que hacer temblar. Señor, perdóname, me arrepiento, y me arrepiento de todo corazón, y me vuelvo a ti con todo mi corazón. Pero si la palabra no provoca en ti, amados, nada, es porque o bien estás muerto espiritualmente, o bien es que te has vuelto simplemente un fariseo en esta tierra, un religioso más. Pero el que es la persona que está teniendo la humildad, cada palabra es como que hace sensible su espíritu. Cada palabra como que trae mayor temor hacia Dios en su vida. ¿Aló? El que tiende ante la palabra de Dios es la persona que procura rápidamente obedecer la palabra recibida en el momento. ¿Cuántos de aquí obedecemos la palabra del Señor? A su nombre. Siguiente punto, avanzamos por favor antes que se me duerma lo demás. Siguiente punto, lo que no es humildad. Porque a veces gente confunde humildad con algunas cosas. Leemos primeramente 1 Pedro 5, verso 5, por favor. ¿De qué estamos hablando? De la humildad, que la humildad nos va a llevar a la unidad y la unidad nos va a llevar a alcanzar más personas para Cristo Jesús. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, ¿qué dice? Del mismo modo, ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Leo otra vez. 1 Pedro 5, verso 5. Del mismo modo, ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos, es decir, de la gente que ha madurado en el Señor. Pero ahí viene, dice, y todos, no dice aquí solamente algunas personas o los que quieren, no, todos vístanse, ¿cómo? Con humildad. No está hablando de que, quizás usted lo puede entender en este pasaje, la palabra me manda a vestirme con humildad. No habla de la vestimenta física, sino de algo interior. Vístanse con humildad en su trato con otros, o unos con los otros. ¿Cómo usted trata a su prójimo? ¿Cómo usted responde a su prójimo? ¿Cuál es el trato que le da en su entorno a las personas que Dios ha colocado? Y el texto dice, sobre todo yo creo que habla de la congregación de la iglesia. No está hablando aquí obviamente de la gente que todavía no conoce al Señor, porque ellos no van a aprender al principio. Pero lo que es la iglesia, que somos nosotros, tiene que haber, amado, un trato correcto los unos a los otros con humildad. La persona que no quiere perdonar, ¿cómo lo está tratando a su hermano? ¿Con humildad? Con orgullo. Y la persona que no quiere pedir perdón, ¿cómo lo trata a su hermano? Igualmente con orgullo, porque no quiere pedir perdón. Pero ¿cómo yo puedo tratar bien o con humildad a otra persona cuando, si le fallé, le digo, ¿sabes qué, hermano? Le quiero pedir perdón. Hermana, le quiero pedir perdón, yo fallé. Y le decir, ¿sabes qué? Perdóname. A su nombre, iglesia. Dale mejor aplauso para que se vaya al suelo, por favor. Entonces, lo que no es humildad es inseguridad en la vida de una persona. Lo que no es humildad es la indecisión. Hay gente, amado, que dice que soy humilde, por eso no quiero comprometerme con el Señor. Eso no es humildad, amado.
Humildad no es inseguridad. Usted tiene que saber quién es en Cristo Jesús. ¿Cuántos aquí saben quiénes son en Cristo Jesús? Algunos están en su cuerpo aquí y su mente está volando en su deuda. Su mente está, amado, en el trabajo. Mañana quedaré con cosas que tengo ahí. Por favor, concéntrese, me quedan 20 minutos más. Humildad no quiere decir, y no es igual a inseguridad, porque la inseguridad hay en la vida de muchas personas. ¿Me amados? Entonces, lo que no es humildad es también indecisión. ¿Cuántos indecisos hay en esta tarde? Hay gente, amado, indecisa. Hoy día sí, mañana no. Y están en un lugar así, no saben si ir para derecha o izquierda. Hoy decide, amados, ser alguien decisivo en la vida espiritual. Le pido a las personas que ya están viniendo de repente algunas semanas o algunos días, como que todavía no deciden, es que todavía yo quiero venir así nomás, pero ya tienes, amados, 3 o 10 cultos viniendo, pero todavía indeciso si quieres seguir a Cristo o todavía quieres volver hacia atrás y estar en las parrandas, cosas en la vida del mundo. Esa indecisión, amado, también es orgullo. ¿Aló? Porque la persona que ha aprendido humildad decide, a pesar de sus errores, dice, yo me decido por Cristo Jesús. La persona que aprendió la humildad no es inseguro, es la persona que tiene seguridad de que el Señor es su Padre, de Él proviene todo y Él viene por segunda vez por su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Porque mucha gente confunde la inseguridad con la humildad. Cuando alguien ya es el seguro que dice, el seguro que habla, lo ven como orgullosos. No, amado. No porque usted sea inseguro al hablar, al decir cosas, significa que es humilde. La persona humilde también es segura en Cristo Jesús. Sabe qué es lo que quiere, sabe quién es Dios y sabe para qué está en esta tierra. Sabe para qué Dios lo ha salvado, sabe para qué está puesto en esta casa. ¿Cuántos aquí saben para qué estamos en este lugar? ¿Para qué, hermano? ¿Cómo que para colaborar con la comida? Estamos aquí porque queremos aprender del Señor y estamos siendo equipados, preparados por la palabra, porque hay una misión. Y estamos cumpliendo esa misión. Estamos capacitándonos con la palabra, con los manuales que estamos llevando como estudio. Y luego también usted mismo irá a otra casita, a otra persona y le dirá, ¿sabes qué, amigo? Yo también quiero darte lo que he recibido por gracia, te lo voy a dar por gracia. No te voy a cobrar, no me vas a pagar nada, pero yo te quiero enseñar la palabra de Dios. ¿Estamos aquí, hermanos? A su nombre. Entonces, cuán maravilloso es aprender la humildad, hermanos. Siguiente, por favor. ¿Por qué necesitamos ser humildes? ¿Por qué usted necesita ser humilde? ¿Cuándo podemos responder esta palabra? ¿Por qué la iglesia necesita ser humilde? Porque obviamente el primer pecado en el cielo fue el orgullo. Y el orgullo no nos va a llevar a ninguna parte, más bien el orgullo nos aleja de Dios. El orgullo es una pared entre Dios y los hombres. Pero la humildad nos acerca más al Señor. La humildad nos lleva a conectarnos más con nuestro Padre eterno. Porque si no hay humildad, no hay conexión con el Señor. Y el día que usted pierda su humildad es el día que perdió su devoción, su amor, su pasión por Dios. Y habrá otras cosas que se meterán en su corazón. Y Dios va a ser el segundo y el último lugar muchas veces. Pero el humilde dice yo, para mí Dios es el primero en mi corazón, Él ocupa el primer lugar. ¿Cuántos dicen amén, amado? A su nombre. Vayamos a 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. 1 Pedro 5:6. Así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él os levantará con honor. Humillaos, dice Reina Valera, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuera el tiempo, o a su debido tiempo.
paso que un cristiano tiene que dar es aprender la humildad y humillarse al Señor. Yo sé que aquí hay más de uno luchando, amados, con todavía la falta de perdón en su corazón. ¿Sí o no? Todavía hay algo enraizado y es que yo no puedo perdonar porque ese hombre, esa mujer me falló, habló mal de mí. Yo no voy a perdonar. Orgulloso, orgullosa. El humilde dice: sé que mi carne no quiere perdonar, pero yo obedezco. Voy a procurar y voy a romper esto y voy a hacerlo en el nombre de Jesús. Hermanos, para que tú puedas pedirle perdón a alguien, no necesitas sentirlo. Porque él dice: es que no siento perdonar, pastor. Es que no siento amarlo. Es que no siento hacerlo. Esperar sentir, nunca lo vas a sentir. Te morirás así. Y la palabra no es porque sientas o no sientas. No dice: si sientes obedecer la palabra, obedece. No, la palabra no es por sentimiento, es por decisión. Yo decido obedecer, yo decido creer. Por tanto, si la palabra me dice aquello, yo obedezco y le aplico esto en mi vida. Pues es que amamos muchos cristianos sentimentales, almáticos, que están esperando sentir. Esperando el Señor sentir que Él me vaya y me ponga un sentir de ir a las casas. Mientras no sienta, no voy a ir. ¿Cómo es eso, hermanos? Es que, pastor, no siento ir a una casa a enseñar todavía porque, no sé, yo no lo puedo ese sentir. No, la palabra, yo lo repito, no es porque sientas o tengas ganas, simplemente se obedece aunque no tengas ganas. ¿No? Entonces, como una persona que sus hijos no querían ir a la casa a congregarse, decían: que yo no sé cómo ir al culto. Y el padre se pone fuerte y dice: sientas o no sientas, tendrás que ir, porque cuando la palabra es clara, es porque mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Cuánto lo ven, amados? Entonces ahora saben que no esperen sentir algo, sino solamente obedecer. Pero dígalo, por favor, o se me con su hermano, no lo quiero hablar, no le hago la chusma. Diga: hermano, no esperemos sentir, sino simplemente obedezcamos. Hay un intenso, ¿no? ¿Quién se les pasó para obedecer? Dígalo, hermano, no esperemos sentir. ¿A qué no trabaja el cuerpo? Para hacer la iglesia segunda vez, ¿no? No muero, ni risa me causa. Amados, estamos hablando que la humildad es importantísima en nuestras vidas. La Biblia dice: así que humíllense ante el poder de Dios y a su debido tiempo Él los exaltará. Habla en cualquier área. Si no hay humillación, amado, no hay exaltación. Si no hay humillación, amado, no hay respuesta del Señor. Uno tiene que aprender a humillarse. Si no hubiese aprendido a humillarme desde el principio, como nos enseñó, nunca hubiese visto, amados, la restauración de mi hogar. Dios no me hubiese exaltado en esa área de darme un hogar restaurado. Pero aprendí a humillarme, a llorar, a pedir perdón hasta llorando. ¿Aló? Ante Dios, Padre, perdóname, soy un hombre pecador con errores, pero me humillo ante tu presencia. En su debido momento, el Señor te va a exaltar. ¿Cuántos lo creemos, amado? ¿A su nombre? Entonces, la verdadera humildad empieza cuando tú vas cara a cara con Dios. Cuando tú te derramas delante del Señor en oración. Humillarse ante la mano poderosa del Señor es decir, rendirse ante su presencia. Es rendirse delante del Señor, y cuando tú te rindes delante del Señor en oración y vas como que de cara a cara con el Señor, es ahí donde tú vas a aprender la humildad. ¿Cómo dicen a mí? Mientras todavía no derramas tu alma delante de Dios, mientras todavía no oras quebrantado y derramado delante del Señor, todavía perseverando tu corazón de orgullo. Pero el día que tú lo hagas, diga: Señor, perdóname, llorando te vas a los pies de Cristo, de rodillas, aunque nadie te vea, pero ahí estás. Entonces aprenderás la humildad
con Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén, amado? Cuando uno empieza la verdadera humildad, de cara a cara con nuestro Padre eterno. Uno puede ser humilde porque primeramente es humilde ante Dios. Reconoce su falta, reconoce su error, reconoce su dependencia total de Él. Entonces, aplica y vive en la humildad también en la vida diaria. Entonces, ¿cuántos vamos a aprender a agradar al Señor primeramente, amados? A su nombre. La humildad es una disposición del corazón. La humildad, repito, no es de palabras, sino de corazón, de acciones, de hechos concretos de nuestras vidas. Pero el Señor, amado, ¿a quién va a mirar de cerca? ¿A quién? ¿Al orgulloso o al humilde? Al que aprendió a humillarse en su presencia. Lo ve de cerca, lo ve con agrado, lo ve con buenos ojos. Entonces, el que va a alcanzar su verdadera bendición en esta tierra no es orgulloso, no es el altivo, sino el humilde de corazón. Amén, amados. Yo no sé cuál es tu condición en ese mismo instante. De repente usted tiene ahora mismo una circunstancia terrible. Nadie sabe. Problema en la casa, en la familia, con los hijos, en la vida financiera, en tu salud. ¿Pero qué Dios te pide, amados? ¿Qué Dios te pide? Que te humilles ante su presencia. Los padres pueden orar por ti, por tu casa, por tu finanza, hasta por tu salud. Pero si no te humillas tú mismo, no da respuesta, amados. Amén. ¿A quién Dios exalta? ¿A quién Dios restaura? Al que se humilla delante del Señor. El que se postra ante su presencia. En la Biblia te vas a encontrar hombres que encontraron su milagro porque se humillaron ante Dios. En el Antiguo Testamento voy a ver varios. Uno de ellos, por ejemplo, el rey Ezequías. Cuando el profeta dice, viene donde Ezequías le dice: Ezequías, prepara tu casa, arregla tu casa, porque está decretado que ya no vas a vivir, sino que vas a morir. O sea, en otra manera diciendo, ya es tiempo de que tú partas de esta vida. ¿Y sabes qué hizo este hombre llamado Ezequías, el rey de Israel en aquel momento? Él se humilló, dice, ante Dios, se fue humilló de su casa y lloró de una manera tan grande delante del Padre. Dijo: Señor, perdóname de mis pecados, pero todavía no quiero morir. Quiero que me des vida porque quiero alabarte, quiero servirte, quiero vivir para ti. Amén. Y porque se humilló, ¿qué es lo que ocurrió después? Dios habla a través del profeta y dice: vuelve, Ezequías, y yo he escuchado su oración, que se humilló delante de mí, por tanto yo le añado 15 años más de vida. Y mira, el profeta, tienes 15 años más de vida porque te humillaste ante mi presencia. Y recibió su milagro. Dios le dio años de vida. Otro hombre que se humilló es Jonás, por ejemplo. ¿Pero dónde se humilló? Cuando estaba en la peor circunstancia, donde solo era la muerte la salida ahí. Estaba dentro de un pez. Pero él se humilla delante del Señor y él realmente conoce a su eterno Creador y le pide perdón de su error, de su pecado, de desobediencia, y le dice: Señor, perdóname por mí, yo quiero ir a predicar tu palabra. Por cuando se humilló, el Padre lo sacó de ese lugar dentro del pez. ¿Cuándo dicen amén? A su nombre. ¿Y qué pasó con Jonás? Murió ahí mismo. Salió, fue Nínive, predicó la palabra y todavía cumplió la voluntad de Dios en esta tierra. Entonces, toda persona que se humilla recibe, amados, milagro, recibe restauración, recibe sanidad, recibe provisión. A veces me va a decir: hermano, humilla delante del Señor. No te humilles delante. No. Es que algo que hasta se arrodilla para pedir favor a algunas personas. Pero no se pone de rodillas delante del Señor para decir: Padre, perdóname, te fallé, perdóname mis faltas. ¿Cuántos aquí, cuando
la muchacha te quería dejar, estaba de rodillas pidiéndole perdón. O viceversa. Cuando él dijo, aquí terminamos. Por favor, sin ti no soy nada, voy a morir. De rodillas. Nadie, ¿no? Solo llegar a esa persona entonces. Y dije un día, si uno hasta se postró de rodillas, Señor dice, si te humillas, yo estoy ahí para poder perdonarte. ¿Cuántos conocen 2 Crónicas 7:14? Un pasaje muy conocido en el Antiguo Testamento. No está en la pantalla. 2 Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, si mi pueblo aprendiera la humildad, se humillare mi pueblo y buscara mi rostro, oraren, se convirtiera en sus malos caminos, dice el texto, entonces yo oiré su oración y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es una promesa del Señor. ¿Pero qué pide Dios? Que su pueblo se humille, que su pueblo reconozca, Señor, reconozco que no soy nada sin ti, solo dependo de ti, Señor, perdóname. El Señor dice que si mi pueblo se humilla, busca mi rostro, ora y se convierte de sus malos caminos, es decir, se arrepiente de su pecado, entonces Dios escuchará su oración y podrá sanar su tierra. ¿Eso qué significa, amados? Si usted tiene un problema en alguna área, el primer paso es que usted vaya a la rodilla delante de Dios y diga, Señor, perdóname, yo te fallé. Si quiere llegar a Dios en su presencia, gime, clama. Ahí, hermano, derrama tu alma. Y tu oración va a ser escuchada. ¿Cuántos dicen amén? Por último, un ejemplo más. Por ejemplo, que ustedes aquí las mujeres ya recibieron varias enseñanzas. Por ejemplo, una de ellas fue de Ana. Ana tenía un problema muy fuerte de que no podía tener un hijo, era estéril, y ya burla de la gente, sobre todo de la otra mujer de su marido. Se burlaba de ella porque no tenía hijo. ¿Por qué pasó, amados? Ana se humilló delante del Señor. Fue y oró amargamente, suplicó a Dios de todo corazón, y lloró con todo su corazón, le dijo, Padre, dame un hijo y te lo voy a entregar. No importa, tal vez pasaba por ahí el sacerdote y le dijo, esa mujer está borracha. Mira cómo entre labios está, y seguramente ha tomado muchas cervezas y está de borracha llorando y está hablando entre labios ahí. A ella no le importó que se burlase a alguien. Y le dijo, no, mi Señor, yo no estoy ebria. He derramado mi alma delante de mi Padre. Le dijo, he derramado mi corazón, me he humillado delante de mi Señor. Y Dios le usa la boca del niño y dice que Dios te conociera lo que tú has pedido y que se ha hecho la voluntad del Señor en tu corazón. A su nombre. ¿Tú tienes una respuesta de Dios para tu vida? ¿Qué vas a hacer? Humíllate bajo la poderosa mano de Dios. A su nombre. Repito, puedes pedir oración a todo el mundo. Hermanos, oren por mí, por mi casa, por mi matrimonio, oren, vamos a orar. Pero tal vez no vea respuesta. Y dirás, nada. El pastor me ha ungido con aceite, me ha bañado con aceite, y nada. Han hecho actos proféticos, me prendieron fuego, el sal, me echaron sal, y nada. Pero no va a pasar nada si tu corazón sigue orgulloso, altivo. ¿Es su nombre? Pero si usted aprende a humillarse delante del Señor, bastó esa humillación para que Dios diga, a mí me va a dar corazón humilde, pero a humilde yo le exalto. A su nombre, iglesia. ¿Estamos aquí o no? Entonces, ¿cuánto vamos a romper el orgullo para aprender la humildad? La humildad es el fruto correcto que viene de parte del Señor para nuestras vidas. Y tenemos que desarrollarlo cada día, amados, aprendiendo más de la palabra de Dios. Vayan a la siguiente pasaje, por favor, ya estamos terminando, tranquilos. Romanos 12.
quizás predicas bonito, quizás cantas bonito, tocas bonito, quizás ves visiones o tienes sueños proféticos, lo que sea. Pero ninguno de eso te puede llevar a que usted se crea mejor que otros. ¿No? Al que aparentemente no tiene todavía todo desarrollado, no digas que sé muchas cosas y este no sabe nada. No permitas que el orgullo te haga hablar cosas. Si usted tiene desarrollado cosas, sé más humilde. Cuanto más Dios te esté levantando, más humilde tiene que ser. ¿Aló? No, tú no puedes perder la humildad. Ay, no, es que yo antes comía en la carreta, ahora ya no como en carreta, como solamente pura comida de lugares lujosos. Así que no me quiten carretita, por favor. Si un día alguna persona te invita a la tía veneno, vaya y es humilde, amado. Ay, no conozco. Pablo dijo, he aprendido a vivir en todo tiempo. Ser en la abundancia y ser estar en escasez. Para todo y en todo estoy preparado. Por eso usted me invita, lo que quiere invitar, hermanos, no va a encontrar un pastor como que, ay, gracias, qué delicioso. ¿Amén? Porque he sido procesado. Salgo de un tiempo donde aprendí a vivir solo, tal vez a una edad corta, y tenía que comer lo que hay. Y si era posible calentadito 2 veces, no había otra opción, amado. Tenía que comerlo. Yo me acuerdo que había cocinado, pero al día siguiente no quería cocinar, que había sobrado el anterior, como que, y estaba como que un poquito, pero pasadito. Y dije, caliento y punto, y me lo como. Uno era por la pereza de no cocinar otra vez. Pero dije, me lo como. Tenía como 13 años, 14 años. Entonces, yo creo que el contexto donde tú has vivido nunca debes olvidarlo. No porque ahora de repente tienes posiciones, logros. No, yo como solamente puro relicio, como solamente puro ñoquis. Me voy a invitar a ese pollo que está a 8 soles por si acaso. ¿Cómo lo mato? O sea, estoy hablando en un contexto. Si una persona te quiere llevar un día de repente, hermanito, te queremos honrar después que hayas predicado, y justo en la esquina dice pollo a 7:49, ¿qué le vas a decir? No, hermanito, gracias, no como eso, otro día será. Obviamente, ¿no? A pesar de que soy parte de la sierra, pero nunca me han dado de comer. ¿Sabe qué es el? Ajá, pues ya saben. Empieza con T. No me atreví hasta ahora. No es que porque sea orgulloso, pero no sé, lo siento como que te espanta. Pero si un día en una casa, una persona que hemos visto algo orar y me dice, ¿esto así? Voy a correr, no, tengo que decir gracias. Gracias, es mi reto, Señor, y lo voy a cumplir. Y de ahí será mi plato favorito. Es que nunca puedes mostrar, amado, por orgullo en tu vida que el soldado está preparado para todo terreno. ¿Cómo es un soldado natural? Yo tuve hermanos familiares que fueron al ejército, hermanos, y a la marina, y me comentan de cómo el trato allá para formarlo. Eso aparentemente es un maltrato, pero es formación. Lo veo así. Aparentemente, yo me pregunto siempre, ¿por qué a un soldadito cuando entra recién al ejército le dan de comer de todo, le dan, no sé, sopa de conseguir zapatos, caldo de lengua de conseguir zapatos, no sé, le dan de comer carne de perro, lo que sea? ¿Por qué? Porque los odian, los quieren, no, porque los quieren formar para sobrevivir en donde estén, en un momento de guerra, en un momento de caos. Y yo no entendía, yo decía, qué malos son esos hombres, se serentan porque, y los tratan como perros, ¿verdad? Así los tratan, ¿verdad? Pero porque ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el objetivo? Ellos tienen que ser formados para que cuando estén en una situación de conflicto, no me vengan aquí con situaciones delicadas, sean formados. Y si en la guerra hay lo que hay,
Hay lagarto comerá, porque no hay otro. ¿Aló? Y la Biblia nos habla de que somos soldados ¿de qué? De Jesucristo. Entonces, estamos preparados para todo y en todo. Para comer, para dormir en una carpita y para dormir en una casa buena. ¿Aló? ¿Estamos preparados? Para todo. Oye, los profesores pasamos un día, les contaré de repente como un testimonio, paso por paso, y fue un proceso. Desde una cama de repente un día que salían puros clavos, un colchón con clavos y te raspaba la paz. Pero era parte del proceso. ¿Aló? Claro que venimos de dormir de pellejito de oveja antes. Pero todo eso cuenta, amados, para la historia y para seguir aprendiendo cada día la humildad. ¿Cuántos dicen amén? Pues para eso, a uno le sigue pasando el proceso. No, yo no voy a todo. No pide nada, no. Pasa un proceso. Tienes que andarte, tienes que ver. Y yo te han visto también todo el proceso, ¿no? Porque ahora de repente el Señor nos empieza a abrir puertas, de decirnos, ahora sí, no quiero que pase lo que yo pasé, entonces que no te falte nada. Pasa un proceso, amado, y así van a formarse también en esa área para que puedan también ser soldados de Cristo en esta tierra. ¿Cuándo estamos aquí? Entonces, el verso dice, por el favor que Dios me ha mostrado, les pido que ninguno se crea mejor que los demás. Usted no se crea mejor que los demás porque tú comes plato con la carta y otro come la chipa ahí que le va la muerte. Ninguno se crea mejor. ¿Ok, amados? Ceno pan con agua y usted cena bistec a lo pobre. Ninguno se crea mejor. ¿Entienden? Claro. Más bien usen su buen juicio para formarse una opinión de sí mismos conforme a la palabra. Cada uno tenga una medida de fe. Y jamás creerse mejor que otros o tampoco creerse tan bajo, el último, el que no sirve, el cucaracha, pues tampoco te vayas a extremo. Cada uno tenga su medida de fe. Sé quién soy en Dios. A su nombre, iglesia. Siguiente, por último, estamos terminando, por favor. Yo digo, somos lo contrario del orgullo. ¿Somos lo contrario? Porque el Señor ha prometido dar gracia a los humildes. ¿Qué dice el siguiente pasaje? Proverbios capítulo 3, 34. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores. Otra versión dice, Él se burlará de los burlones o de los orgullosos. Y a los humildes dará gracia. ¿Cuánto queremos la gracia de Dios sobre nuestras vidas? Queremos obtener la gracia de Dios por causa de la humildad. La gracia que abre puertas. La gracia te bendice. Amén, amados. Lucas 14, verso 11. Dos versos más terminamos. Ahora este último verso, mejor. El que se crea superior a los demás será puesto en el lugar menos importante. El que es humilde, estoy leyendo la traducción de lenguaje actual, el que es humilde será puesto en un lugar más importante. El que se crea mejor, el que se crea superior, el que se crea grande, será, en otra versión dice, el que es, el primero será último y el último será primero. Por aquí lo explica un poco más claro. El que se crea superior a los demás será puesto en el último, el menos importante. El que es humilde será puesto en un lugar más importante. Entonces, ¿cuántos aquí, amados, vamos a aprender la humildad entonces? A su nombre. Ahora sale que dice, sigamos aprendiendo la humildad, porque somos uno en Cristo Jesús. Obreros, discípulos, toda la iglesia en este lugar, caminemos bajo esta palabra, la humildad. Y vas a ver la gloria de Dios en tu propia casa, en tu propio entorno, en tu familia, en tu hogar. Vas a ver la gracia de Dios sobre tu vida. ¿Cuántos queremos que la gracia de Dios esté sobre nosotros? ¿Aló? Finalizar, último, conclusión, por favor. La humildad no es, ¿qué cosa? Debilidad. Es fortaleza bajo control. O sea, la humildad no es debilidad, amados. Más bien es fortaleza bajo control. El humilde no busca ser visto por todos. No hace nada para ser visto,
pero Dios lo hace brillar. La Biblia no da ejemplos, por ejemplo, es José, quien mantuvo siempre su humildad, la obediencia, y Dios le hizo brillar por su humildad. Solo un corazón humilde puede ver la gloria de Dios y experimentar su gracia. Solamente el humilde de corazón va a seguir viendo la gloria de Dios en su vida. Ojo aquí, el Señor no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Y si Él no ha cambiado, entonces ¿por qué hoy usted no está viendo en su propia vida milagros? Lo que Jesús hizo cuando estuvo en la tierra. Si Jesús sanó, Jesús liberó, Jesús trajo milagros. ¿Por qué? Porque mucha gente no se humilla ante su Creador. Ha permitido que el orgullo esté presente. Y el orgullo te lleva a ser incrédulo. Y donde hay incredulidad, no puede haber manifestación de la gloria de Dios. ¿Aló? ¿Por qué Jesús no hizo muchos milagros o no hizo muchas cosas en su propio pueblo? Porque dice que había tanta incredulidad en su pueblo. No hizo milagros, no hizo cosas maravillosas. No porque no podía hacerlo, porque no habían corazones dispuestos, preparados de humildad, sino todos habían cerrado su corazón por su orgullo y habían visto y menospreciado a Jesús como un simple carpintero más. No se humillaron, no honraron, no temieron su palabra, sino que lo despreciaron, lo menospreciaron, y eso, amados, cerró una puerta de gracia para ellos. No vieron el milagro de Dios. Pero la Biblia dice que todo aquel que cree verá la gloria de Dios. Y todo aquel que cree es aquel que aprendió a ser humilde delante del Señor. ¿Cuándo dicen amén? A su nombre. Por eso hoy pregúntate. Hazte una pregunta. Quizá usted recuerda en qué momento es que usted o le costó humillarse. Tienes problemas, tienes un montón de problemas, pero te cuesta humillar a Dios. Pero porque tienes que hacer el nombre de Jesús, tú quieres ver una respuesta. Una respuesta, Señor, para nuestros hijos. ¿Cuál es el paso? ¿Cuál es el paso? Humillarnos. Aprender a humillarnos de su presencia. Y usted va a ver la gloria del Señor. Dios va a honrarte, amado, por tu humildad. Entonces, repito, solo un corazón humilde puede ver cosas, la gloria de Dios y experimentar su bendita gracia. El que es humilde va a escalar o va a ser puesto en posiciones. No solamente hablo de lo espiritual, yo creo que lo natural también. El que es orgulloso, de cierta manera, puede avanzar hasta un cierto lugar, pero se quedará allí. Pero el que es sencillo, el que es humilde, será juzgado en posiciones más altas. Amén, amados. ¿Cuándo quisiera en un momento de este lugar, como un cristiano, o una persona que conoce al Señor, una persona que teme a Dios, escala y llega a posiciones de repente del gobierno, congresista o del presidente en algún momento de nuestra vida? Yo creo que eso va a suceder en el nombre de Jesús, pero ¿quién será puesto en ese lugar? Gente que aprendió a humillarse bajo la poderosa mano del Señor. Dale el mejor aplauso a Cristo Jesús en esta